Vamos a continuar en esta semana nuestra serie que hemos iniciado. Ya este es la séptima bienaventuranza, y la próxima semana vamos a concluirlo. Quiero la próxima semana hacer un resumen de las 7 primeras bienaventuranzas, y por último voy a traer esta octava, que más que una característica o un rasgo de un ciudadano del reino de los cielos, es un efecto. ¿Qué pasa cuando somos alguien que es pobre de espíritu? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona este mundo frente a alguien que es pacificador, como vamos a ver hoy? ¿Cómo reacciona este mundo frente a alguien que es misericordioso, alguien que es humilde, alguien que llora, alguien que tiene hambre y sed de justicia? Se va a dar cuenta que este mundo tiene una reacción adversa a él. Y Jesús lo previó. Y esa octava bienaventuranza nos debe dar ánimo y aliento a vivir en un mundo al revés, como Dios espera que sus hijos vivan. Y bueno, ustedes saben, hoy vamos a ver la séptima, pero el Sermón del Monte, antes, para que podamos estar todos otra vez en el mismo contexto, recordamos, es en una montaña en Galilea, se acercan sus discípulos, se acerca una multitud, porque fue dada a discípulos, pero también a mucha gente que estaba con Jesús, y enseñó acerca de la vida en el reino de los cielos. Del versículo 13 en adelante, él ahora está describiendo cómo es alguien que es del reino de los cielos. Del 13 en adelante describe cómo debe ser la manera de vivir. Y créame, he estado leyendo el Sermón del Monte y estudiando el Sermón del Monte como nunca antes, como si nunca lo hubiera estudiado. Y me doy cuenta qué necesario es que nosotros repasemos esto nuevamente. Y por mí quedaríamos aquí las próximas 52 semanas hablando del Sermón del Monte, pero no sé si ustedes me acompañan 52 semanas en esto, pero sí, por lo menos quiero terminar la próxima semana esta sección donde nos describe otra vez, y quiero hacer énfasis en esto: no es una prescripción, no es una receta para ser feliz, no es una receta para tener éxito. No. Lo que Jesús está haciendo es describir, es dibujar, es darnos una imagen de quién es alguien que es ciudadano del reino de los cielos, de quién es las características que describen o refleja alguien que pertenece a su reino. E interesantemente, por favor, permítame hacer énfasis en esto. A veces vimos, ¿se acuerdan cuál era la primera? Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿se acuerdan de eso? Después vinieron los que lloran, después los humildes, después los misericordiosos. Hemos estado viendo eso, después los que tienen hambre y sed. La semana pasada vimos los de limpio corazón. A veces pensamos, hoy vamos a ver los pacificadores, pensamos que se trata de 8 diferentes tipos de creyentes. Y no es así. No son, bueno, yo soy del clan de los pacificadores y yo soy del tipo que soy de los que tienen hambre y sed de justicia. No son 8 diferentes tipos de ciudadanos del reino de los cielos. Es el uno que debe reflejar esas 8 cualidades, que debe evidenciar ese carácter. Y es importante que entendamos eso. Contrario a valorar el poder y la riqueza y el éxito y la soberbia y el orgullo y la arrogancia, que es algo que la gente en este mundo aplaude y exalta, Jesús, contrario, exalta la humildad, exalta la misericordia, exalta la búsqueda de paz. Aunque es una paradoja, si lo vemos desde el mundo, desde vista del mundo terrenal, es paradójico, es contrario. ¿Cómo puede ser alguien feliz si es humilde? ¿Cómo puede ser alguien muy feliz si tiene hambre, si tiene pobreza de espíritu? Paradójico, pero Jesús estaba enseñando valores importantes. Y es importante que usted y yo cambiemos nuestro norte. ¿Qué queremos? Para entender la naturaleza del reino de los cielos. Hoy vamos a ver, como les dije, Mateo 5:9. Quiero invitarle que abra su Biblia. Vamos a ver
este verso. Y en Mateo 5:9 está la bienaventuranza que hoy vamos a abordar. Los ciudadanos del reino de los cielos, es lo que está diciendo Jesús aquí, son pacificadores. Creo que todos aquí fuimos conmovidos esta semana cuando nos enteramos del lamentable suceso en Chame. ¿Verdad que sí? Sí, quizás usted no se dio cuenta, pero un hombre de 77 años acabó con la vida de 2 profesores. El Señor traiga consuelo a esas familias hoy, ¿verdad? Y a las escuelas. Saben que eso afecta a los muchachos que eran alumnos de esos maestros. No solo a su familia, sino a todos los que conocieron a esos señores. Vivimos en un tiempo de mucha violencia. Yo no tengo que ahondar en eso. Vivimos en tiempos violentos. Y un hijo de Dios, alguien que es miembro del reino de los cielos, ciudadano del reino de los cielos, es, dígalo conmigo, pacificador. Pacificador. Los ciudadanos del reino de los cielos son pacificadores. Qué urgente es entonces, en medio de este mundo, y no miren, y ni hablemos cuando podemos hablar de violencia, de lo que está pasando ahora mismo en Israel, o de lo que está pasando en Ucrania, pero ahí usted dice, bueno, es violencia porque es guerra. Esas son guerras las que se están dando ahora mismo en Palestina y en Ucrania. Sí, es cierto, es guerra. Eso es violencia. Pero nosotros no tenemos tanques ni aviones volando arriba de nosotros, ni tanques en nuestras calles, ni bombas volando por todos lados, pero vivimos en un país violento también. Para muestra solo la cosa que sucedió hoy, esta semana. Pero algo que a nivel personal todavía, la gente vive con ira en el corazón, con violencia. La frustración, la mayoría de las personas han aprendido a canalizarlas, sus frustraciones, con violencia. La ira es un mal hábito, ¿sabía eso? La ira no es un rasgo del carácter ni de la personalidad, es un mal hábito. Así como fumar, tomar, drogarse es un mal hábito, la ira es un mal hábito. No es un rasgo del carácter, no es un rasgo de la personalidad. Un rasgo de la personalidad puede ser extrovertido o introvertido. Mis frustraciones puedo expresarlas de manera introvertida si soy introvertido, o las expreso de manera extrovertida si soy alguien extrovertido. Pero no ira. Ira es un mal hábito. Es una forma equivocada de expresar la frustración. Y este mundo ha optado generalmente por la ira para expresar sus frustraciones, cuando no me salen las cosas. Yo recuerdo hace un par de años atrás estaba en un hotel con mi hija, mi hija mayor, y estábamos entrando y teníamos unas bolsas de comida que habíamos ido al supermercado. Y la persona en el lobby nos estaba diciendo algo, no sé qué era, y estábamos ahí, y escucho a un hombre hablando por teléfono, pero estaba gritando en el teléfono, en inglés. Yo me quedé mirando y yo dije, hey, man, como que, pero el tipo, y en eso agarra su teléfono y lo estrella contra el piso. Y yo dije, wow, gringo loco. Hija, agarra tus paqueticos y nos vamos para donde vamos. Subamos a nuestra habitación, porque esto no es algo normal. Ahora bien, yo entendí que estaba peleando, pero créanme que el piso de ese hotel ni el teléfono tenía no solo la culpa, ni tampoco era la solución. ¿Me sigue? Porque si yo le voy a meter fuerza a algo, es para resolverlo. Pero no le voy a meter fuerza a un teléfono o a un piso. Eso no lo resuelve. Vivimos en tiempos violentos. Y tenemos una necesidad apremiante de que tengamos nosotros como iglesia, como creyentes,
como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Nosotros tenemos una urgente entonces necesidad de mandar un mensaje de esperanza, de consuelo, pero sobre todas las cosas, un mensaje de paz para nuestra amada tierra. Y no solo a nuestra tierra, también en nuestros trabajos, en nuestras comunidades donde vivimos. Así que, ¿cómo podemos ser agentes de paz? Hágase esta pregunta un momentito antes de introducir este verso. Pregúntese, ¿cómo podemos ser agentes de paz en medio de nuestros entornos familiares, laborales o comunitarios, y comunitarios también? Porque usted no es solamente miembro o papá o mamá de su casa, usted también es vecino o vecina, y usted también es ciudadano o ciudadana, y usted también es un trabajador o miembro de una organización. ¿Cómo en cada uno de los lugares donde nos movemos, cómo podemos convertirnos en agentes de paz? ¿Qué tal si estudiamos esto? ¿Quiere estudiar conmigo? Mateo 5:9. Hay dos ideas ahí que debe estar rápidamente trayéndonos cuando observamos un verso como este. Dice en la Nueva Versión Internacional, dichosos. Ya hemos hablado de esa palabra mucho, así que no voy a hablar, la hemos repetido muchas veces, pero en otras versiones es bienaventurados, en otras veces felices. Y está hablando de una felicidad extrema, una felicidad que va más allá de que si me haces cosquillas o me das un regalo. Es una felicidad que va más allá, pero extrema, que provoca solo Dios. Y dice, son demasiado felices los que trabajan por la paz. Me encanta esta versión, porque esta versión nos dice que es un pacificador. Es alguien que trabaja por la paz. Otra versión dice procura la paz. Otra versión dice hace la paz. Otra versión dice reconcilia. Miren, eso todavía le da un sinónimo diferente. Si nota, ¿qué es un pacificador? Que es la palabra que aparece en las versiones más antiguas y más comunes. ¿Qué es un pacificador? Es la primera pregunta que nos debe de observar cuando observamos esto, que es dichoso, podríamos decir, pero ya hemos hablado de eso, así que esa no vamos a resolverla, o ya la hemos resuelto. ¿Qué es un pacificador? Es la primera pregunta que hoy quiero que veamos. Y la segunda es, ¿por qué serán llamados hijos de Dios? Qué interesante. ¿Por qué no dice otra cosa? Jesús dijo, el que es un pacificador será llamado hijo de Dios. ¿Usted ha escuchado este hijo de su papá? ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Qué significa eso? Es igualito. O actúa o se parece, o hay algo que cuando tú ves a esa persona, tú dices, ese es su papá. Ese es hijo de su madre, o sea, en el sentido correcto de la palabra. ¿Verdad? Sí, sí. O para usar otra expresión, hijo de tigre. Sale pintado, sale rayado, cambian las versiones según países, ¿verdad? Pero la idea es la misma. Tú ves al muchacho y tú dices, aquí está su papá o su mamá. Es un hijo de él o de ella. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero qué interesante, que es la primera vez que, de todas las otras características que hemos visto, esta es la primera que Él dice, estos se parecen a papá. Eso nos debe preguntar, ¿por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué Él llamó a los pacificadores los que se parecen a su papá? A papá Dios, estamos hablando de nuestro Dios, ¿ok? A nuestro Padre. Esa es la pregunta que vamos a ver dentro de un momento. Vayamos a la primera, ¿qué es ser un pacificador? Y bueno, esta versión nos ayuda. Por eso, miren, paréntesis, quiero ser didáctico aquí. ¿Usted no entiende una palabra en la Biblia? Mi primera recomendación antes de escribirle al pastor y preguntarle qué es, que puede hacerlo como segundo o tercer paso, pero primer paso, ¿sabe qué debe hacer? Lea diferentes versiones de la Biblia. Si usted lee 2, 3, 4 versiones de la Biblia, generalmente usted va a encontrar el significado de esa palabra. Generalmente. En muchos, miren, arriba del 90%, si usted no entiende un versículo bíblico, le garantizo, arriba del 90% de los versículos bíblicos de esta Biblia, de la Biblia, usted la va a poder entender si usted lee 2 o 3 o 4 versiones. Usted dice, pastor, pero es que ¿quién tiene 5 versiones? Bueno, usted tiene en su teléfono 28 versiones de la Biblia. Así que lea diferente.
versiones. Ese es el más saludable hábito que usted puede desarrollar como feligrés al estudiar la Biblia. Leer. De hecho, yo como pastor que me dedico a trabajar el texto, lo primero que hago es leerlo en 10, 12 versiones. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener una comprensión. Esta versión nos traduce qué es pacificador. En la palabra original, en el idioma original, la palabra que se usa ahí en el griego solamente aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. ¿Adivinen a dónde? Ahí. Esa palabrita no es cualquier palabrita. Eso tiene hasta en los que estudian teología, tiene un nombre. Cuando solamente se usa una vez en toda la escritura esa palabra griega. Así que eso es importante que usted y yo nos detengamos y nos preguntemos qué es un pacificador. Y bueno, ya les dije, nos ayuda, la gente que hizo la nueva versión internacional, que editó esa versión, nos ayuda interpretándonos qué dice esa palabra en español. Y dice, los que trabajan por la paz. Otra versión dice, los que buscan por la paz. Note algo, no es un pacifista. Un pacifista es alguien que no provoca violencia. Preste atención. Alguien que es pacifista es alguien que no es violento, que no agrede, alguien que es benigno, alguien que no se mete en problemas. Un pacificador también tiene algo de pacifista, ¿ok? Todos los creyentes debemos tener algo de pacifista, pero no estamos hablando de una manera pasiva de buscar la paz. ¿Saben qué es una manera pasiva? Es si hay un conflicto, yo agarro para acá. Yo estoy buscando la paz, pero no estoy haciendo nada. Simplemente estoy alejándome del conflicto. Por favor, es que quiero que entendamos, esta palabra es muy importante. Porque Jesús no dijo, eviten los conflictos. Jesús no dijo, no se metan en problemas. Si hay una guerra por allá, hay un problema por allá, agarren para acá. No, eso no fue lo que dijo él. Dice, procuren la paz. Trabajen por la paz. Ven que hay una connotación no pasiva, sino activa. No una connotación de huir, sino de confrontar, de actuar, gracias, de ejercer, de procurar. Esa palabra es muy importante. Procurar significa hacer lo que tenga que hacer para conseguir lo que necesito. Ven que es mucho más que simplemente trabajar. Es procurar. Otra versión dice trabajar, hacer la paz, activamente buscar la paz. El que así actúa será llamado hijo de Dios. En el Salmo 34, que es un pacificador, miren, me encanta porque es un concepto que viene desde el principio. Y nos vamos a dar cuenta por qué ahora a Dios, al que es un pacificador, se le dice, este es hijo de su papá. Este es realmente un hijo de Dios. Porque desde el principio siempre... Usted lee el Antiguo Testamento y usted va a encontrar que un hombre o una mujer piadosa es una persona. Esto está en el Salmo 34. El salmista está describiendo a aquellos que viven para Dios. Miren lo que dice en la segunda parte de ese verso. Se aparta del mal y hace el bien, pero mira qué dice. ¿Qué? ¿Hace qué? Busca la paz. Y la persigue, la sigue. Es alguien que no es alguien que hereda o recibe no, es alguien que la persigue, es alguien que la busca, es alguien que provoca, alguien que la procura, trabaja para ella, hace paz. Eso es importante. Note esta foto, por favor. Voy a quitarme porque quiero que vea esta foto. Esta foto yo la tengo hace mucho tiempo en mi biblioteca de archivos. Esta foto a mí me habló demasiado. Hace muchos años atrás. ¿Qué usted nota ahí? Ok, el niño está siguiendo a sus padres. Sí, es cierto. ¿Qué más notamos? Está imitándolo. Ahora bien, ustedes que son adultos como yo, si usted está así,
¿Usted qué está pensando? ¿Qué voy a comer? ¿Pollo o carne? No. ¿Qué usted está pensando? Debe haber algún problema, algo que usted dice, wow, ¿cómo hago? Ahora bien, ¿qué estará pensando el chiquitín ahí? Él dice, mi mamá, ¿qué me hará de comer hoy? Que ven, él no está quizás al mismo nivel de los adultos que están en esa foto, pero hay algo que sí te describe. Ayer cuando yo enseñé esa foto en la reunión de ayer, alguien me dijo, bueno, ese era el abuelo, ese era el papá y este es el hijo. Hey, puede ser, no sé. Esa es una foto que es un fotógrafo francés famoso que tomó esa foto hace mucho tiempo atrás. La pregunta es, ¿qué notan ahí? Aquí vemos claramente que nuestros hijos, que un hijo imita. Todos los que somos padres sabemos eso. Todos lo hemos visto. Nos comportamos como nuestros padres y nuestros hijos se comportan como nosotros en algunos casos. Ojalá fueran la mayoría de las veces en las cosas buenas, ¿verdad? Pero, porque dijo, el pastor Spencer decía, lo que nosotros hacemos en moderación, nuestros hijos lo hacen en exceso. Eso, cada vez que él decía eso me dolía, porque yo decía, eso, y él repetía, y no es necesariamente en lo bueno. ¿Ok? Lo que nosotros hacemos moderadamente, nuestros hijos se exceden. ¿Por qué? Porque un hijo imita a su papá. Cuando yo vi esta foto por primera vez, estaba pensando en mi propio hijo, en mis propios hijos, pero también esa foto me habla exactamente de lo que hoy Mateo 5:9 nos dice. Él dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y somos hijos de Dios cuando imitamos entonces a nuestro papá. Y aquí hay algo que es fundamental en este concepto de serán llamados hijos de Dios. Esa expresión serán llamados hijos de Dios es un modismo del lenguaje original. Un modismo que significa que comparte el carácter de su papá. Que comparte el carácter, en este caso hijo de Dios, sería el carácter de Dios. Un famoso predicador dijo esto, no hay una obra más divina o más parecido a lo que Dios hace en esta tierra que cuando nosotros somos pacificadores. Eso me llamó la atención, lo escribió hace 200 y pico de años este hombre y dijo esto, lo más divino que nosotros podemos hacer es actuar como un pacificador. La palabra pacificador, quizás, ya les dije, es compleja para entenderlo, pero vuelvo y reitero, es alguien que procura. Miren, quizás esta palabra va a ayudarnos a entenderla mejor. Reconcilia. Alguien que es un reconciliador, es alguien que es un pacificador. Es alguien que busca cómo reconciliar las cosas. Ok, y esta es yo lo quiero expresarles, esta es después de leer esto un rato, esta es la idea que, mi razón de lógica, porque la pregunta después de qué es un pacificador y por qué habla de que debemos, si somos pacificadores lo estamos imitando a él. La pregunta es ¿cómo me convierto en un pacificador? Y cuando yo me puse a pensar cómo me convierto en un pacificador, me di cuenta que yo no puedo dar lo que no tengo. Para yo ser un pacificador, para yo ser alguien que lleva a alguien a la reconciliación, yo tengo que tener paz. Yo tengo que estar reconciliado. Reconciliado, miren, con Dios y reconciliado conmigo mismo. Yo tengo que tener paz con Dios. Y ahí es donde entra la belleza de esto, porque recuerden, es el único de las bienaventuranzas que si tú haces esto, dice, si te comportas de esta manera, te estás comportando como un hijo de Dios. Es la única que dice eso. Todos son hijos de Dios, también los misericordiosos, los pacificadores, bueno, los que buscan la justicia, los compasivos, humildes, todo eso es, obviamente, eso es características de un hijo de Dios. Pero en esta particular es como
hallmark, lo que más lo marca. Y yo me puse a pensar, es que después de todo, Dios es el reconciliador o el pacificador más sublime que existe. Es el pacificador por excelencia. Es lo que Dios hizo. Recuerden, pacificador es una actitud no pasiva, activa, proactiva. Yo hago algo. ¿Dios qué hizo? El ser humano se peleó con Dios. El ser humano le hizo la guerra a Dios. Tú y yo le hacíamos la guerra a Dios. Y usted dirá, bueno, pastor, yo nunca le he quemado una llanta a Dios. Puede ser. Pero ¿sabes qué? Cuando en nuestros pensamientos andábamos en nuestras incredulidades, estábamos haciéndole la guerra a Dios. Cuando en nuestras emociones andábamos no creyendo en nada y sintiéndonos aún hasta arrogantes o autosuficientes, estábamos haciéndole la guerra a Dios. Cuando en nuestra voluntad decíamos, aquí mando yo, no manda nadie, estamos haciéndole la guerra a Dios. Cada uno de nosotros estábamos haciéndole la guerra a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dios no se alejó buscando la paz como un pacifista. Dios actuó como un pacificador. Él dijo, ¿qué tengo que hacer para resolver esto? Y sonará ahora que me estoy yendo de Mateo 5:9 cuando comienzo, porque quiero recordarles a ustedes qué clase de padre tenemos y cómo Él es nuestro máximo, sublime, supremo pacificador. Pero no me estoy alejando de la idea de cómo convertirnos en eso. Pero es que cuando nosotros realizamos que hemos sido reconciliados, de que hemos experimentado la paz. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la misericordia también se lo dijo? Dice, te los dije, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Pero les dije, eso es un círculo. Eso no es que yo tengo que ser misericordioso para entonces alcanzar misericordia. No, es más al revés, es porque he experimentado la misericordia. Entonces como reflejo yo debo ser misericordioso. De eso hablábamos cuando hablábamos bienaventurados los misericordiosos. Si no se acuerda, búsquelo en el canal de YouTube y véalo otra vez. Pero aquí es la misma idea. ¿Cómo nos convertimos en pacificadores? Por cuando entendemos cuán grandes Él ha hecho la paz con nosotros. Miren lo que dijo el salmista, el apóstol Pablo en Romanos. Dice, Romanos 5:1, en consecuencia, como hemos sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, Cristo Jesús, es el pacificador sublime, extremo, último. Romanos 5:8, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Él justo por nosotros los injustos. Él santo por nosotros los completamente pecadores. En eso consiste, miren, si hay alguien que es reconciliador, ese es Dios. Él pudo haber dicho, hey, la humanidad en el planeta Tierra se echó a perder. Voy a hacer ahora otros seres en otro planeta y empezar de cero. Eso hubiera hecho a alguien que no le gusta el conflicto. Pero él dijo, no, yo voy a hacer algo por ello. Y me encanta este verso porque ¿cuál es el móvil para que Dios sea pacificador con nosotros los seres humanos? Ahí está claro. ¿Cuál es el móvil? El móvil es su amor por nosotros. Ahí lo ve conmigo. Romanos 5:8. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Cuando estábamos aún dándole la espalda. Tú y yo le hemos dado la espalda a Dios miles de veces. Por muchos años le dimos la espalda a Dios y Dios jamás nos dio la espalda a nosotros. Porque eso hace un reconciliador, eso hace un pacificador. ¿Pero por qué? Porque nos ama. El apóstol Pablo siguió escribiendo en Efesios y quizás uno de los textos más preciosos que habla acerca del amor de Dios y de ese acto pacificador está en Efesios capítulo 2, un capítulo muy, muy bárbaro. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Derribó mediante su sacrificio. Miren, dice, hizo
ha hecho, derribó, ven, eso que está hablando, de acciones, de una proactividad. Derribó mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló con la ley, con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos. Ven, Jesús es nuestro pacificador. Solo podemos dar paz cuando hemos experimentado la paz. Por eso el Sermón del Monte es como un chequeo. Miren, no nos gustan los exámenes. Los exámenes son incómodos, de hecho. Yo me acuerdo en la universidad, tenía una compañera brillante, muy brillante. La verdad que ella era muy inteligente. Cada vez que venía un examen, comenzaba a vomitar. De verdad, era un asunto que lo que no podía comer porque lo que comiera, vomitaba. Y no porque le caía mal, eran los nervios. Le afectaban su sistema digestivo. A mí me daba por comer. Y yo no soy muy nervioso. Pero ¿sabe qué? A donde voy es esto. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si hemos experimentado paz, podemos dar paz. Podemos experimentarla. Esto es lo que me encanta, dice, escucha esto, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Está haciendo la diferencia entre judíos y gentiles. Dice, Él le predicó a los que estaban lejos, a los gentiles, y le predicó a los que estaban cerca, que eran el pueblo de Dios. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Yo lo que quiero hoy es decirles esto, mis amados. ¿Cómo nos convertimos en pacificadores? Cuando experimentamos paz. Cuando la entendemos. Cuando hemos logrado comprender esto, que Dios nos ha perdonado, que hemos sido reconciliados, podemos dar paz. Les decía hace un momento, es que me perdí por qué de los exámenes, cuando me eché a reír ¿saben? No nos gustan los exámenes, a algunos de los nervios le da. Yo recuerdo a alguien que admiré como un papá, él tenía un problema en el estómago y él me dice, Raúl, uno de los exámenes más espantosos ha sido que me metan una cámara por el esófago para examinarle su estómago, y decía, quería vomitar todo el examen, toda la duración del examen, pero no podía porque al final era el tubo lo que estaba provocando. Saben que el vómito es un reflejo. Entonces ese reflejo lo estaba activando el equipo que le dice, ¿qué prueba más incómoda, Raúl? Pero él decía, si no me hacen esa prueba, no descubren lo que tengo. Y si no descubren lo que tengo, no pueden entonces darme un diagnóstico. Y si no tengo un diagnóstico preciso, no puedo encontrar entonces un procedimiento, un tratamiento correcto. Entonces es incómodo el examen. Y aquí es donde yo quiero animarle, mis amados hermanos. Y usted va a escuchar esto todas las veces que hemos estado hablando. Yo quiero que usted pase sobre este Sermón del Monte y se examine cuán pacificadores somos o qué tan violentos somos. Miren, yo estaba leyendo, saben, también esta semana falleció o asesinaron, porque no es que falleció de fuentes naturales, asesinaron a un señor en San Miguelito, un señor que era representante, creo que era, tenía una posición en San Miguelito. Era una persona, no es una posición política, simplemente estoy describiendo, una persona que tenía un prontuario, ¿cómo se llama? Un expediente, y había sido condenado y era un delincuente, ¿ok? Sin embargo, aunque era un delincuente, era papá de alguien, era hijo de alguien, era esposo de alguien. Y si muere esa persona,
y adentro, miren, ¿saben? Yo lo vi la primera vez que lo vi fue en TVN, en las noticias de TVN. ¿Saben qué decía el primer comentario? Dice, ¿y este político y este otro político para cuándo? Eso es lo que decía el primer comentario. O sea, no estaba diciendo, ay, que Dios tenga misericordia de su familia, de sus hijos, sino que como era un político, que no le agradaba, parece obviamente a la persona, el primer comentario en Instagram de TVN en ese momento fue, ¿y este, para cuándo? Yo lo leí y me dio risa la rapidez de la persona. Pero si te pones a meditar un poquito, no debe dar risa. Lo que te debe decir es lo dañado que estamos como ciudad, como si somos sociedad, como civilización. Que vemos la muerte de alguien y nos preguntamos, ¿y para cuándo los otros? ¿Ah? Ahora bien, no es mi partido político, no es mi gente, no los conozco, es cierto. Pero ¿por qué tengo que desearle la muerte? O sea, son cosas que uno tiene que examinarse y preguntarse y hacerse el cuestionamiento, aunque sea incómodo. Hey, ¿soy yo alguien que procura la reconciliación en mi familia, en mi lugar de trabajo, en el lugar donde estudio, en el lugar donde vivo? ¿O soy alguien que soy un agente de conflicto? Soy un agente de disturbio. Soy un agente que cuando llego se altera la situación. Un hijo de Dios, dijo Jesús, es lo más parecido a su papá, es que sea pacificador. No hay obra en esta tierra que nos parezcamos más a Dios que cuando hacemos o procuramos la paz en medio de otros, dijo este famoso predicador. Miren lo que en Isaías, una profecía 800 años antes que naciera Jesús, esto es una profecía mesiánica. Ahí están los títulos del Mesías. Miren cuál es el último título del Mesías. Príncipe de paz. Hey, si tú y yo somos cristianos, ¿saben lo que significa literalmente cristiano? Pequeños Cristos. ¿Sabía eso? Cristianos significa pequeño Cristo. Si cristiano significa seguidor de Cristo, pequeño Cristo, entonces debemos ser ¿qué? Principitos de paz. Ahora bien, ¿la gente te conoce como eso? Ayer me gustó mucho una anécdota que me contó Dani. Dani, cuando él trabajaba en la oficina donde él estaba antes, venía la gente a contarle sus problemas y sus dificultades. No sé, el pastor que estaba en él estaba saliendo aún en su trabajo. Y venía la gente. Y alguien, para hacerle bullying, le puso en la puerta juez de paz. ¿Cómo que te pusieron? Sí, le pusieron en un papel como, aquí está, este es el juez de paz. O sea, tienen un problema, vengan aquí con el juez de paz. Y Dani dice, hey, me querían bullear. Pero después cuando yo lo vi dije, algo estoy haciendo bien. Para que la gente, si tiene problemas y busque paz, quiera tocar la puerta de mi oficina. Yo no estoy diciendo que Dani es perfecto. Lo que estoy diciendo es que Dani se parece. Eso es lo que estoy tratando de decir. Cuando la gente dice, aquí hay paz. Yo no vengo a encontrar fuego, gasolina y cohetes aquí para así, piedra. Aquí yo vengo a encontrar a alguien que me va a ayudar a procesar esto. Algunos de ustedes dirán, pastor, no, ya iba bien. Hasta las 11:37 estaba bien el mensaje. Ya la dañó. Porque usted no sabe lo que esa persona me hizo. ¿Verdad? Porque usted no tiene idea. Usted me está diciendo que sea qué. ¿Qué? Pero usted no tiene idea lo que así hay varios de ustedes que están en su mente pensando. Están sonriendo tan lindo.
Y yo les tomé una foto, qué foto más linda, pero en su cabeza están... Y les digo algo, sé que no es fácil, pero cuando recordamos la paz que Dios hizo, otra vez volvemos, no podemos dar lo que no hemos tenido. Pues ahí está el examen. Si a ti te cuesta ser un pacificador, entonces es porque necesitas ahondar y comprender más la paz que Dios hizo contigo, entenderla. Miren, es cierto, cada uno de nosotros que tenemos eventos y gente que nos han ofendido y nos han hecho injusticias. Yo no estoy menospreciando sus hechos, para nada. Yo sé que es complicado esto. Vuelvo e insisto. Es complicado. Pero entender, recordar que Él es el príncipe de paz. Y como príncipe de paz no solo era un título, no era una etiqueta. Él como príncipe de paz hizo todo lo que tenía. Filipenses capítulo 2, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló a la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más para morir como un criminal. Ven, el príncipe de paz no era una etiqueta, no era una simple título, era algo que lo describía. Él estuvo dispuesto. Estando pensando un poquito, me encontré con esta historia. Esta es quizás la foto más famosa de la guerra de Vietnam, o una de las más famosas que están ahí. La niña el título oficial era como La guerra y sus crímenes, algo así. Era un nombre raro, pero todo el mundo la conoce como la niña de napalm. Napalm es un arma de guerra que es una especie como de gelatina que cuando agarra fuego quema y destruye. Bueno, esa niña que está ahí tiene 9 años en ese momento de la foto. Hoy es una mujer de 60. Esta chiquitina se llama, ahí tiene 9 años, ahora es una señora de 60 y algo de años. Ella se llama Kim Phuc. Déjenme leer, por favor. Una de las imágenes imborrables de la guerra de Vietnam es la fotografía de una niña de 9 años llamado Phan Thi Kim Phuc. Durante una batalla entre tropas norvietnamitas y survietnamitas, un comandante estadounidense ordenó a la aviación survietnamita lanzar bombas de napalm, las bombas incendiarias estas, sobre una pequeña aldea. 2 hermanos murieron y ella sufrió quemaduras graves de tercer tipo. No sé si usted sabe, el tercer grado es, la piel tiene capas. Cuando se quema la primera es primer grado, cuando se quema la primera, segunda y segundo grado, cuando se quema la tercera capa, o sea, primera, segunda y tercera, es tercer grado. En la tercera capa nosotros tenemos nuestras glándulas sudoríparas, o sea, lo que cuando sudamos está la grasa que mantiene la piel viva y elástica, ¿ok? Y están un montón de nervios. Bueno, ella perdió el 50% de su cuerpo, esa capa. Así que ya se puede imaginar lo horrible de esto. La nena está desnuda ahí donde está porque se quitó la ropa cuando se incendió. Eso fue la que le salvó la vida. El otro 50% de su cuerpito no se quemó, fue porque pudo quitarse la ropa. Déjenme decirle algo. Ven, este caballerito que está aquí, ese es el hermano mayor de ella. Y el chiquitito que está mirando para atrás es hermano de ella. Y estos 2 niños que están aquí son primos de ella. Todos ellos vienen huyendo de su aldea, que no había ningún Vietcong ahí. No había ningún soldado. Simplemente cayó la bomba. Y murieron sus padres y murieron sus otros hermanos. Déjenme seguir leyendo. Tuvo que soportar 14 meses de dolorosas rehabilitaciones y decenas de injertos de piel. Era tan doloroso, dice ella, que le lavaran
le lavaran y vendaran las heridas, que perdía el conocimiento cada vez que la tocaban. Desde entonces se casó, migró a Canadá y se convirtió en una cristiana que espera asistir algún día a un instituto bíblico, dice la noticia que estoy leyendo. Dice, su piel quemada perdió las glándulas sudorípicas, bueno, eso ya lo habíamos hablado, pero a pesar de su sufrimiento pasado y presente, en 1996 aceptó una invitación de varios grupos de veteranos de Vietnam para participar en las ceremonias del Día de los Veteranos, celebradas en el Monumento a los Veteranos de Vietnam, donde depositó una corona de flores y pronunció palabras de perdón. Perdón. Palabras de perdón. Abro comillas, dijo esta mujer ahora. He sufrido mucho, tanto física como emocionalmente, dijo a los miles de asistentes, que la recibieron con 2 ovaciones. A veces, abro comillas nuevamente, no podía respirar, pero Dios me salvó la vida y me dio fe y esperanza. Si pudiera hablar cara a cara con el piloto que lanzó las bombas, le diría, no podemos cambiar la historia, pero debemos intentar hacer cosas buenas para el presente y para el futuro, para promover la paz. ¿Saben lo que yo, cuando veía la historia de esta, ahora es una mujer de 60 y algo de años, es que los que más sufren pueden ser los mayores pacificadores? Y sé que hay algunas circunstancias que hemos padecido que pueden exigir de nosotros como ira, violencia. Pero el libro de Santiago dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No se trata de cuánto tú puedes vengarte, deja que Dios sea el que haga eso. Entre tanto, parécete a tu Padre. Parezcámonos, miren, porque yo no estoy hablándole a ustedes, yo también. Parezcámonos a nuestro Padre Celestial y procuremos la paz. Si tú fueras esa niña, si yo fuera ese niño, hubiéramos terminado diciéndole al piloto que lanzó la bomba un mensaje de paz. Pregúntese un momento. Cierra tus ojos y oremos. Ella es un agente de paz que transformó su sufrimiento en un mensaje de perdón y de reconciliación. Como les dije hace un momento, aquellos que sufren pueden llegar a ser grandes pacificadores cuando entendemos cuán pacificador, cuánta paz Dios nos ha traído. Cierra tus ojos y voy a leer un texto bíblico, pero cierra tus ojos, por favor, no te distraigas. Sé que los músicos están caminando y terminan, no hay problema, pero no se distraiga usted y escuche esto. 2 Corintios 5, 17 al 21 dice esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba, y es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay gente que lee ese texto y piensa, el pastor, Dios lo ha llamado para ser embajador. No, ese texto es para todos y cada uno de nosotros. Y nuestra embajada, la manera más, nunca nos pareceremos más a Dios cuando
actuamos como pacificadores, como reconciliadores, procurando la paz, haciendo agentes de reconciliación. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, hoy entendemos que nos parecemos a ti más cuando actuamos a favor de la reconciliación y de la paz. Cuando le hablamos a otros de que pueden tener paz contigo. Cuando compartimos nuestro mensaje de reconciliación y de paz. Cuando vivimos nuestro mensaje de reconciliación y de paz. Es cuando más estamos imitándote. Es cuando más la gente puede verte en nosotros. Somos el demo de Dios. Y el mejor demo que podemos ser es cuando somos pacificadores, reconciliadores. Ayúdanos, Señor. Sé que hay algunos de los que estamos aquí que nos cayó una bomba de napalm en algún momento en nuestro corazón, en nuestras emociones, y nos dejaron marcas y huellas, sufrimiento. Pero gracias, Señor, por tu paz, esa paz que tú das, una paz que el mundo no puede entender, que va más allá el mundo no puede dar, que va más allá del entendimiento humano. Pero esa paz que da salud a nuestra mente y salud a nuestras emociones, es la paz que viene cuando ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. Tú dijiste que en el mundo tendríamos muchas aflicciones, pero que podíamos confiar porque tú has vencido. Señor, ayúdanos a que experimentemos de tu paz en nuestras vidas, de tal manera que nos convirtamos en agentes, promotores de paz. Gracias, Señor. Mire, así con sus ojos cerrados, si hay alguno aquí que en esta mañana dice: hey, pastor, yo necesito paz. Paz en mi trabajo, paz en mi casa, paz en cualquier lugar. Sí, a esa paz me refiero. Pero además quiero llevarte a esta idea de paz con Dios. Esto es lo que entiendo cuando leo la palabra. Y es que la paz en tu trabajo, la paz en tu matrimonio, la paz en tu familia, la paz en tus otras relaciones vendrán como consecuencia de cuando comiences a experimentar paz con Dios. Y la bendita buena noticia que tenemos con el Evangelio es que Dios no se quedó pasivo, muy por el contrario, porque te ama, envió a su Hijo a morir para que tú tuvieses paz. Dijo el profeta Isaías: el castigo para que nosotros tuviésemos paz fue sobre él. Si estás ahí y tú dices: yo necesito paz, te invito a que hagas esta oración conmigo. Un momento. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito en mi vida. Ahí donde estás, en tu puesto, haz esta oración conmigo. Este es el principio. Es reconocer que necesitamos de Él. Es reconocer, dile: reconozco que he hecho la guerra. Te he hecho la guerra a ti. Te pido que me perdones. Te pido que me perdones. Hoy reconozco que tú eres el príncipe de paz, que yo necesito que tú reines en mi corazón y en mi vida. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Si tú necesitas conversar, hey, con gusto podemos. Me das tu teléfono en la salida. Yo trato de
saludar a todo el que pueda en la salida. Háblame. Con gusto podemos conversar. Pero quiero invitarte a que esta decisión que hayas tomado, esta oración que hiciste, sigas trabajando sobre ella, entendiendo en qué consiste esa paz. Déjame ayudarte. Y estamos en la iglesia para servirte en eso. ¿Cuántos le dan gloria a Dios?